Seguimos con Soluciones. Día Mundial de la Osteoporosis, y justamente es el tema, como les comentábamos al principio, que vamos a estar conversando el día de hoy acá en Soluciones. Para ello hemos invitado, o tenemos en nuestro estudio, a dos especialistas en la materia. La doctora Elizabeth Natale, también quien es ginecóloga, directora del Centro de Diagnóstico Avanzado para Mujeres Activas en Salud, y también al doctor Pastor Galicia, ginecólogo obstetra. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos a tratar este tema tan interesante, la osteoporosis. Yo quiero iniciar justamente consultándoles qué es esta enfermedad, qué significa tener osteoporosis. Vamos a comenzar por las damas, doctora Elizabeth. Claro. Sí, bueno, la osteoporosis es una enfermedad sistémica que se piensa que afecta solamente al hueso, pero no, es una enfermedad que tiene otras consecuencias. Hay una disminución de la masa ósea, hay un aumento de la fragilidad del hueso, y esto trae como consecuencia un aumento del riesgo de fractura, que es el objetivo principal de nosotros los médicos, evitar que llegue esa fractura a la población. Después que tienes una primera fractura, ya podemos decir que está aumentando al doble el riesgo de tener una nueva fractura. Entonces, lo principal es hacer el diagnóstico precoz para evitar que el paciente llegue a la osteoporosis. ¿Y cuál es el diagnóstico precoz? La osteopenia. Bueno, el diagnóstico precoz sería ni siquiera llegar a la osteopenia. ¿La osteopenia qué es? ¿Es como un primer síntoma de la osteoporosis? No podemos hablar de síntomas porque la osteoporosis no te da síntomas, que es el grave problema que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad silente y su primera manifestación es ya la primera fractura. Entonces la osteopenia es, como tú bien lo has dicho, es el paso previo a la osteoporosis. Es como la evolución del hueso, una masa ósea normal, una osteopenia y por último una osteoporosis, que es donde no queremos que llegue en nuestra población. Se habla de cifras, por lo menos 75% de mujeres mayores de 65 años. ¿Esa es la mayor incidencia en mujeres de 65 años, mayores de 65 años? Sí, ciertamente, para complementar también lo que la doctora Natale mencionaba, la osteoporosis es una enfermedad que normalmente puede pensarse que está relacionada exclusivamente con la edad de la avanzada. Y no es así. En la totalidad pueden existir casos de osteoporosis que pueden presentarse a edades muy tempranas, ¿okay? Y eso depende también de los elementos o factores que puedan propiciar la aparición de esta entidad clínica. Ciertamente, según estadísticas que se manejan en la actualidad, un 25% de la población tiene una incidencia de osteoporosis y cerca de un 50% de osteopenia. Y ya la condición de osteopenia puede condicionar a un aumento, por supuesto menor, pero un aumento del riesgo de fractura, que es, como bien se mencionaba, el síntoma capital de la osteoporosis. La osteoporosis como entidad asintomática por lo general es silente y se, digamos, presenta cuando ocurre o una primera caída, y a causa de esta fragilidad ósea ocurre la fractura, la cual pues resulta bastante dolorosa o incapacitante. Incluso cifras llegan a estimar que dependiendo del sitio de la fractura puede incluso conllevar a la mortalidad, a la muerte de la persona que sufre la fractura a causa de las complicaciones de la osteoporosis. ¿Y puede haber una osteoporosis prematura? Sí, de hecho, la osteoporosis, como bien lo dijo el doctor, puede estar presente a cualquier edad. Exacto. Es una enfermedad. Puede haber osteoporosis primaria, osteoporosis secundaria. De hecho, hay osteoporosis en la infancia, en la adolescencia, por patologías asociadas. Entonces, la osteoporosis no es consecuencia solamente, como muchas personas piensan, que es una afección que le da solamente a la mujer, porque generalmente asociamos osteoporosis con menopausia. Después de la menopausia hay una disminución de los estrógenos y hay una disminución de la fijación del calcio en el hueso, entonces hay un mayor riesgo para las mujeres de sufrir de osteoporosis, pero la osteoporosis no afecta solo a las mujeres. Entonces todos tenemos que pensar en que debemos evaluar
a la persona con la que estamos haciendo una historia clínica y considerar los factores de riesgo que ella pueda tener para sufrir de osteoporosis a futuro. Hace énfasis en un punto importante que es patologías asociadas. ¿Qué otras patologías tienen o guardan directamente relación con la osteoporosis? Toda vez que la osteoporosis es la consecuencia de la pérdida del mineral óseo, del calcio y el fósforo que deben estar presentes en el hueso, hay que entender entonces que el calcio llega allí producto pues de la ingesta de nuestros alimentos y de otros elementos o cofactores como la vitamina D, que mediante la exposición al sol o también la suplementación o sea, la obtención a través de otros alimentos, pues llega en definitiva por varios procesos corporales al hueso. Si estos procesos están alterados, entiéndase, hay un daño de malabsorción intestinal, hay un problema renal, puede condicionar que ese calcio que estamos ingiriendo no llegue en definitiva al hueso y ocurra la fragilidad ósea. Y esto es lo que se constituiría en una osteoporosis secundaria a un elemento digamos, de nefropatía o enfermedad renal o de enfermedad intestinal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mira, como en todas las enfermedades hay factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo no modificables. Dentro de los modificables tenemos los hábitos: café, cigarro, alcohol, alimentación. Todas las mujeres con un índice de masa corporal muy bajo es un factor de riesgo, mala alimentación es un factor de riesgo. Los no modificables, raza, no podemos cambiarle la raza a las personas, las enfermedades asociadas, mala absorción, patología renal, hiperparatiroidismo, diabetes, artritis reumatoidea. Hay muchas enfermedades que están asociadas al trastorno del metabolismo del calcio. Esto, lo más importante es diagnosticarlo a tiempo, porque justamente hay pacientes que se fracturan teniendo osteopenia, y el que se fractura con osteopenia es justamente este paciente que tiene enfermedades asociadas que no han sido diagnosticadas, por ende no han sido tratadas, y entonces el paciente al indicarle tratamiento a su patología de base ya mejora la absorción de calcio, entonces mejora también su metabolismo cálcico. ¿Okay? Entonces eso es importantísimo. Doctor, quería también... Sí, para agregar, es importante también, entra en juego el término llamado pico de masa ósea. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos con una carga de calcio de mineral óseo en nuestro hueso, la cual va incrementándose de forma exponencial durante toda nuestro crecimiento y desarrollo hasta una edad aproximada de los 17 años de edad. A partir de allí entramos como en una meseta, obtenemos el pico máximo de masa ósea, o sea, nuestros ahorros de calcio para el resto de nuestra vida. Y progresivamente, después de los 40 o 45 años, eso empieza a disminuir progresivamente. Esa disminución es mucho más acelerada en el caso de las mujeres con la llegada de la menopausia, toda vez que los estrógenos que durante toda su vida fértil ha producido y que les servían también como un elemento que ayudaba a mantener esa masa ósea, pues al perderse con la menopausia, pues ya baja mucho más bruscamente la masa del hueso, ocurre la osteoporosis. ¿Guarda también una relación que seamos de contextura delgada o que tengamos pues seamos un poco más, tengamos sobrepeso o algo así? ¿Esto juega un papel importante en el tema de la osteoporosis, doctora? Sí, las pacientes con un índice de masa, las mujeres con un índice de masa corporal por debajo de 19 ya es un factor de riesgo para osteoporosis, y un peso por debajo de... Antes se hablaba de 50, 45 kilos, ya es un factor de riesgo para osteoporosis, porque bueno, hay que evaluar si hay algún problema de absorción adecuada de calcio en esa paciente o tiene un aporte de calcio insuficiente esa paciente. Han hecho énfasis en el tema de diagnóstico. Si es una enfermedad silente, ¿cuán difícil es el diagnóstico? Porque si no tenemos ningún síntoma, más allá de, pues, a lo mejor ser una mujer de 35 años o más de 40 años que ya empieza a tener o tenga menopausia, y pues en un control ginecológico manden a hacer algún tipo de examen en particular. Pero si es una enfermedad silente y aparece en una edad un poco más temprana, ¿cómo se puede diagnosticar? Sí, hay elementos que el clínico debe tomar en cuenta. O sea, el médico, cuando la persona acude a su consulta regular, desde que se es niño, que se llevan a los niños al pediatra, o cuando somos mayores, pues empezamos a ir a un internista o a un ginecólogo, el médico con pruebas,
digamos, de rutina puede determinar cómo está funcionando ese riñón, cómo está funcionando el organismo en general, pues, y puede tener tal vez alguna pista que en conjunto con estos factores de riesgo que la doctora mencionaba, pues pueden permitirle a este médico realizar algún estudio adicional. Hay un estudio, digamos, Golden Standard, el del estudio dorado, que es la densitometría ósea, que permite pues determinar cuál es la, digamos, la cantidad o la proporción de hueso que tenemos en nuestro organismo y determina si, dependiendo de ciertos valores, Claro. estamos en una densidad mineral ósea normal, estamos en osteopenia o estamos en osteoporosis. Pero la desintometría se indica sobre todo ya a mujeres después de los, ¿qué? 35 años. Realmente, tú preguntas que cómo hace el médico para diagnosticar osteoporosis, y nosotros decimos que si no piensas en osteoporosis, no diagnosticas osteoporosis. Entonces tienes que evaluar a la persona que tienes enfrente. El chequeo ginecológico no puede basarse solamente en la parte ginecológica como tal. Hay que preguntar, hay que conversar, hay que saber cuáles son los antecedentes de ese paciente. Esto es vital en una historia clínica. Cuando tú estás pensando que esa paciente está expuesta a tener una pérdida de masa ósea, indícale una densitometría, aunque no tenga la edad de la menopausia, que es el punto de corte para indicar la densitometría ósea mundialmente. Entonces, generalmente, con la menopausia tú indicas una densitometría justamente para determinar en ese momento que la mujer empieza en ese proceso de menopausia la cantidad de masa ósea que tiene ese hueso. Pero si tú tienes una persona que es que tiene hiperparatiroidismo, que es diabética, que tiene artritis o que tuvo un antecedente de cáncer de mama, está recibiendo inhibidores de la aromatasa, tú tienes que evaluarle el hueso a esa paciente, no la puedes dejar pasar. Y así vamos a prevenir que ese hueso llegue a osteopenia o avance hasta osteoporosis. ¿Se puede heredar? No me lo respondan ahorita, me lo responden en la próxima parte. Hacemos una pausa, ya regresamos con mucho más. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales con la etiqueta numeral Soluciones Osteoporosis. Numeral Soluciones Osteoporosis, acompáñenos con esta etiqueta.